Hermanos, hemos estado estudiando acerca de lo que debe de ser nosotros como cristianos, cómo nos debemos comportar como niños. Y de hecho este es el último tema en el cual vamos a hablar con respecto al tema de la actitud que nosotros debemos de tomar como cristianos en volvernos como niños. Y la vez pasada que prediqué, pregunté ¿quiénes son niños? Hay quienes levantaron las dos manos, hay unos que dudan, dicen, no, ya estoy mayor. Muy bien. Dice la Biblia que nosotros debemos de ser como niños, nos lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo. Y es lo que hemos ido aprendiendo a través de las predicaciones que hemos ido escuchando, tanto por el pastor como nuestro hermano Gabriel, la pasada vez que prediqué yo, de cómo debemos ir volviéndonos como niños. Pero debemos de comprender, hermanos, de que todo lleva un proceso. Todo en la vida tiene un proceso, ¿no? Como qué podrían pensar ustedes, tal vez en su área de trabajo, hay un proceso que ustedes llevan desde que comenzaron a trabajar, han ido creciendo probablemente en sus empleos. En nuestra área de la vida nosotros vamos llevando un proceso también de crecimiento. Vemos aquí a niña que está tomando leche, ¿verdad? Y nosotros esperamos de que ella llegue a un punto, como nosotros, de un crecimiento saludable principalmente, en el que nosotros podamos llegar a la plenitud de nuestra vida, inclusive a nuestra vejez, de una manera sana. Pero para eso, hermanos, nosotros debemos de llevar un proceso sano de crecimiento. Hemos visto cómo desde niños se nos debe de alimentar con una leche no adulterada, vimos, una leche que es especial para los pequeños, de manera que puedan empezar saludablemente. Pero todo este proceso debe de llevarnos a un crecimiento en el cual tengamos un propósito. El tema de hoy, precisamente, que dice creciendo saludablemente, nos lleva a ese crecimiento, pero un crecimiento que no sea solamente en grandes proporciones, no un crecimiento solamente en conocimiento, no en una estatura, no un crecimiento físico, sino un crecimiento espiritual principalmente. Lo vemos claramente, estaba yo sorprendido por cómo México se presenta en la actualidad con el índice de obesidad más grande en el mundo. México es el país más obeso junto a Estados Unidos. Principalmente en México es la obesidad infantil. En Estados Unidos me parece que es en los adultos. ¿Se imagina qué feo es eso? Ver a un país tan pobre como lo es México, en unos lugares, inclusive en los lugares donde hay más pobreza, es donde se encuentran los niños más obesos. En la cultura muchas veces pensamos que un niño bien gordito es porque está bien alimentado. Dicen muchos que piensan que esos niños gorditos, está bien que estén gorditos porque están comiendo bien, ¿no? Esa es una falsa cultura que se está dando en nuestro país o que se da en muchos otros países. Cuando vemos, también hay unos videos muy graciosos que luego ponen ahí en internet de unos niños gorditos asiáticos y dicen, no, pues qué bonito el niño, bien cachetoncito, se ve muy bien. Pero ¿por qué está así de gordito? ¿Es por una alimentación sana realmente? O probablemente, como pasa en México, es porque se consume demasiada chuchería, demasiadas golosinas probablemente, bebidas altamente con azúcar muy alta, por ejemplo, que hace que crezca uno mucho. Entonces todo esto te va llevando a que el cuerpo se vaya creciendo mucho en obesidad, se puede decir, y pareciera que sano el niño, pero lo más seguro es que eso le hace daño. Otro de los datos que hay es que es el país con más diabetes también en el mundo. Cuando llegan a la adultez, todo eso, esa mala alimentación que un niño recibe durante su niñez, adolescencia, juventud, le viene afectando en su madurez. Crecen con diabetes. Y ya ustedes conocen todas las problemáticas que lleva una diabetes, te puede llevar hasta la muerte, perder miembros de tu cuerpo. Es algo muy, muy malo para nuestra salud que se está viendo actualmente en nuestro país, más que en otros, desafortunadamente. Entonces debemos nosotros comprender y utilizar esta ilustración para ver nuestras vidas. ¿Nos estamos alimentando sanamente realmente? ¿Nos estamos alimentando bien físicamente? Pero también debemos ponernos a pensar si estamos alimentándonos bien espiritualmente. ¿Qué es lo que está entrando a nuestro cuerpo? Y cómo nosotros lo estamos ejerciendo en nuestro cuerpo. Otra ilustración que yo puedo utilizar, al tener yo mucho contacto allá en mi tierra con el café,
trabajaba yo en una finca y veía como en unas fincas las matas de café se veían hermosas, grandes, grandes, grandes. Y muchas veces esas matas de café se veían bien bonitas, no tenían plagas inclusive, y frondosas a la vista. Pues una vez la gente llegaba y quería tomarse fotos con esas frondosas matas de café. Pero desafortunadamente esas matas de café eran las que producían el peor café. ¿Por qué? Le estaban metiendo muchísimo fertilizante, mucho fertilizante artificial, no orgánico, lo que hacía que la planta creciera bien, bien grande, pero no estaba produciendo buenos granos. A la planta, al crecer demasiado grande, rápidamente, hace que los granos disminuyan su tamaño y no producen el aceite que producen, que hace que el café sepa rico realmente. Entonces todo ese proceso se acelera excesivamente, porque lo que sí va a producir es mucha cafeína. Entonces debemos nosotros tomar en cuenta eso. Tenía un propósito para generar pura cafeína, pero para generar una taza rica de café no la iba a producir. Aunque se viera muy bonita y hubiera crecido muy rápido y muy grande, esa mata de café no estaba produciendo buenos frutos. Nosotros en nuestra vida estamos generando buenos frutos. Estamos generando una vida saludable para que cuando lleguemos a nuestra madurez espiritual, realmente crezcamos bien. Es bien importante que tomemos en cuenta varias cosas. Nuestro Señor Jesucristo, aquí habla a través del apóstol Pablo, en Efesios, desde el capítulo 1, a través del capítulo 2, versículo 3, va explicando de una manera teológica, doctrinal, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, principalmente para la vida del cuerpo, es decir, de la iglesia. Todo va en torno a esto, a cómo debe de funcionar los miembros de una iglesia, y especialmente él estaba hablando de Éfeso, pero se aplica completamente a nuestra vida. Llega al capítulo 4 y ahora entra en el tema de la unidad del Espíritu. Aquí ya empieza a hablar de una parte práctica, deja lo teológico, doctrinal, más teórico, del capítulo 1 al 3. Y entrando en el capítulo 4 ya vemos cómo esto entra en una práctica, cómo nosotros debemos empezar a tomar en práctica lo que se nos enseñó en estos primeros 3 capítulos. Si gustan ahí en su Biblia, y les pido que la mantengan abierta porque vamos a estar yendo a través de ella, solamente para que se den una idea, desde el capítulo 1, en los subtítulos que se han agregado ahí a través de los años, podemos ver cómo comienza. Aparte de la salutación, empieza a hablar de las bendiciones espirituales en Cristo. Allá por el versículo 15 del capítulo 1 habla del espíritu de sabiduría y de revelación, empieza a hablar de lo que debemos de ir teniendo. Se nos enseña que somos salvos por gracia en el capítulo 2. Se nos habla de que debemos tener una reconciliación por medio de la cruz. En el capítulo 3 habla del ministerio de Pablo a los gentiles, porque esta carta va dirigida no a judíos, sino principalmente a gentiles, y en un lugar, en una parte donde los judíos estaban teniendo gran influencia sobre los gentiles, llamándolos a que compartieran y hicieran tal vez los ritos de los judíos, cuando se nos dice ya no debemos hacer todo eso porque ahora somos salvos por gracia, como lo dijo anteriormente. En el versículo 14 del capítulo 3 vemos el amor que excede a todo conocimiento. Empieza a introducir que una de las bases principales es el amor, y con el amor conlleva a una unidad en espíritu. A mediados de este capítulo 4, seguramente en el versículo 11, comienza ahora sí nuestro sermón, principalmente cómo nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros crezcamos saludablemente. Para empezar, hermanos, como punto número 1, nosotros debemos de reconocer que los propósitos del Señor, nuestro Dios quiere que nosotros crezcamos en los propósitos del Señor para nuestra vida. Nosotros debemos de tener bien en cuenta cuáles son las metas. ¿Por qué estamos creciendo nada más? Cuando les hablaba de la mata de café, tenía un propósito. Querían que creciera rápidamente para que diera fruto rápido, pudieran vender más cantidad y se pudiera extraer más fácil la cafeína, por ejemplo. En otros casos, cuando en una finca donde yo trabajaba, ahí era puro café orgánico. Entonces el crecimiento era súper lento, mucho más lento que el otro. Las plantas hasta se veían un poco más decaídas, estaban más
estaban más propensas a que les pegara las plagas, porque no se estaba utilizando ni un químico. Sin embargo, los granos eran más grandecitos y tienen mucho mejor sabor ese café. El propósito específico de esa mata era dar una mejor taza, a diferencia de la otra. Ahora nosotros, ¿cuál es nuestro propósito para que crezcamos espiritualmente? No nos quedemos como los niños de los que hemos hablado durante los domingos pasados, sino que crezcamos con un propósito, tener una meta bien clara de lo que es nuestro propósito aquí en la tierra y como el cuerpo de Cristo. Otra cosa que quiero mencionar es que nosotros debemos también de ir creciendo en unidad. Si lo vimos anteriormente en los versículos pasados que no leímos ahorita, pero que lo mencionan en el capítulo 4 y el subtítulo lo vemos ahí como la unidad del Espíritu, habla de una unidad en Cristo. Y es ahí donde quiero comenzar, de que nosotros debemos de ir creciendo, pero no como individuos, sino como una unidad. Nuestro propósito principal de estar aquí en la tierra es también estar bajo la unidad que ahora conocemos como el cuerpo de Cristo, como lo es la iglesia. Eso es principalmente una de las metas de que debemos de ir creciendo en unidad principalmente. ¿Sabían ustedes que la iglesia presbiteriana también tiene apóstoles? ¿Ah? No. ¿No sabían eso? Todavía lo estábamos estudiando ahorita en la Escuela de Formación Cristiana, y pues estamos viendo los fundamentos de la iglesia, que vimos que es santa, la otra que es universal y apostólica. Pues sí, seguimos apóstoles, pero ya no están con nosotros. Seguimos las enseñanzas de los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo constituyó, y lo leemos principalmente aquí en el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nosotros sí somos una iglesia apostólica, y nos vamos a entrar en más detalle en la Escuela de Formación Cristiana, así que no se la pierdan. Les espero la próxima semana para entrar de lleno al tema de la apostolicidad en la iglesia. Pero principalmente vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo fue el que nos dejó unos ministerios para ayudarnos a llegar a una perfección. ¿A qué perfección? A la perfección de Él mismo. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para el cuerpo que somos como iglesia, nos dejó estos ministerios. Quisiera leerles toda esta parte brevemente, esta lectura, en una versión reciente, una traducción más reciente. Quiero que presten atención, voy a leer lo que leímos ahorita, con una versión distinta. Vamos a seguir haciendo el análisis en la versión 60, que yo sé que la mayoría lo tiene, pero vamos a escuchar otra versión, a ver qué tal se escucha. Dice desde el versículo 11 al 16. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Esta versión lo que nos ayuda es a algunas tal vez palabras, clarificarlas, entendiéndolas un poquito mejor. Nuestro Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Estos fueron establecidos por el Señor, debemos de tener esto bien en claro, por eso esto refuta lo que muchas iglesias en la actualidad tienen, que tienen como apóstoles y profetas. Estos los establece nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios mismo, como un fundamento en la iglesia. Y esto lo pueden leer en Efesios 2:20. Se los voy a leer yo, lo tengo aquí más a la mano.
Si gustan ahí también unas páginas atrás, en Efesios 2:20 dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos apóstoles, pero son estos apóstoles los que dejó nuestro Señor Jesucristo, de los cuales nosotros seguimos su enseñanza. Esa enseñanza es la que nos va a ir ayudando también a crecer a nosotros de una manera sanamente. También tenemos evangelistas, que son los que están predicando el evangelio a través de como misioneros que están predicando los evangelios. Eso también lo podemos ver en Hechos 21:8. A otros, pastores y maestros. Estos tienen la responsabilidad de cuidar y enseñar a los miembros de una congregación local. También lo leemos en 1 de Pedro 5, del 1 al 5, por si está tomando apuntes. Ahí es donde puede ver estas bases. Entonces, hermanos, Dios y Jesucristo principalmente nos deja estos fundamentos para que nosotros de ahí vayamos agarrándonos para crecer mucho mejor espiritualmente. Tenemos una base para tener un propósito, que es el de perfeccionarnos para la obra que Él nos ha dejado. Que principalmente una de las obras principales que Él nos ha dejado es el de la evangelización, el de ir y predicar. Nosotros debemos ir creciendo espiritualmente para poder hacerlo. Si no crecemos bien espiritualmente, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Si no tenemos una base de nuestra fe, cuando queramos ir a predicar, a veces nosotros mismos vamos a salir predicados por las personas a las que nosotros mismos les queremos enseñar. Por eso nuestro Señor Jesucristo deja a apóstoles, a profetas, con un fundamento, a evangelistas para que salgan y prediquen el evangelio, a pastores y maestros para que enseñen y también ayuden a todo el cuerpo en una sola unidad. Ahí lo podemos ver desde un momento. Todo es con propósito de la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. Precisamente por eso, retomo, que Pablo empieza a hablar acerca de la unidad y nos va introduciendo, porque ese es uno de los principales cosas que nosotros debemos tener en cuenta, que todo esto lo debemos de hacer en una unidad. Como punto número 2, nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros crezcamos en madurez, así como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, se pone como el principal ejemplo a seguir. Quiere que nosotros seamos unánimes, hermanos, en creerle solamente a Él y tenerle fe solamente a Él y hacer lo que Él hacía. Como una unidad, quiere Él que nosotros tomemos su ejemplo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocerlo, ¿sí? ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que hizo? Por eso esta gran introducción que se hizo por parte de Pablo hacia los Efesios. Conocer quién es Dios, qué es lo que vino a hacer. Y conocer y reconocer que eres un varón perfecto, a la medida, y que nosotros queremos ser a la medida de la estatura, de la plenitud de este Cristo del cual se está hablando. Nosotros debemos estar constantemente interesados en nuestra edificación espiritual, hermanos, para que nosotros podamos llegar a una unidad de fe, ya que solamente tenemos una fe. Pero esta unidad, hermanos, es unida entre nosotros mismos como miembros, así como Pablo le declaró a los Corintios en 1 de Corintios 1:10. Me gustaría que alguien buscara 1 de Corintios 1:10. Y cuando lo encuentre, que lo lean en voz alta, por favor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy bien, parte de la madurez a la cual nosotros debemos de llegar es parte de también una madurez en unidad, en la cual nosotros aprendamos cuáles son las bases para que lo que hablemos sea unánime. Todo lo que enseñamos sea unánime. Desafortunadamente, muchas veces los pensamientos y las distintas formas de ver la fe y nuestras propias interpretaciones de la palabra han llevado a una gran separación en nuestra iglesia. Desde la época de la Reforma y inclusive desde mucho tiempo antes, siempre la iglesia ha estado en un constante desunión, tanto en organizaciones como en las mismas iglesias locales. Dios no quiere eso, quiere que nosotros vayamos a una unidad. Pero ¿cómo vamos a llegar a esa unidad si no somos maduros espiritualmente? Esta unidad solamente la vamos a lograr por la madurez espiritual que tenga nuestra iglesia, la cual siempre es necesaria para guardar la unidad del espíritu
siempre en un vínculo que nos lleve a la paz. Debemos también, hermanos, ser perfectos y buscar la perfección como Él. Si nosotros tenemos metas bajas y no queremos ser como nuestro Señor Jesucristo, pues no vamos a poder llegar a ningún lado, porque estamos aprendiendo que esa es una de las metas de nuestra vida, llegar a ser como Él. Una, que la iglesia se mantenga en una unidad y le reconozca, y otra, que nosotros como individuos también lleguemos a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a la unidad. Si somos como Él, también vamos a llegar a una unidad. Él es un varón perfecto, que ha sido completamente capacitado, entrenado para discernir entre el bien y el mal, para llevar a cabo toda obra que agrade a nuestro Dios. Y solamente esto lo vamos a lograr a través de la base, que es las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que era Dios, Él se preparó aquí en la tierra. Él pasó por un proceso también de preparación en la cual Él también escudriñaba la palabra de Dios. Él también aprendió la palabra de Dios, también la enseñó, la predicó y la vivió. Entonces nosotros debemos también acercarnos de la misma manera a la palabra de nuestro Dios para aprender de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no hizo nada en contra de las Escrituras, si ustedes se dan cuenta. Nuestro Señor Jesucristo inclusive cumplió al pie de la letra la ley mosaica, la ley de los levíticos, y eso es lo que nosotros no debemos de buscar, ser perfectos como Él, entender el por qué lo hizo y cómo lo hizo, para poder nosotros llegar a una plenitud, así como es nuestro Señor Jesucristo. Les hice la pregunta también de que si eran niños, pero ahora mi pregunta, ¿son niños maduros? Porque esto es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Quiere que seamos niños, sí, que hagamos las cosas como niños, pero que no seamos niños inmaduros. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños que nos dejemos llevar. La palabra fluctuante también significa como ondear, como las ondas del mar, como las olas del mar las llevan de un lado para otro. De esa manera nosotros no debemos de ser como niños débiles en los cuales se nos pueda llevar por cualquier corriente, como lo dice aquí, por doquiera de todo viento de doctrina. Por engaños de hombres, que dice ahí, por estrategia de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchas personas que pueden ser muy maduras, pero son engañosas. Pueden ser muy maduras, tal vez en conocimiento aquí en la tierra, un conocimiento de físico, un conocimiento teórico de las cosas del mundo, las cuales pueden ser muy buenos para engañar. Pues no nos dejemos engañar por esto, y no nos vamos a dejar engañar por esto cuando nosotros realmente tengamos una fe cimentada. Dejemos de ser niños débiles en espíritu y ahora nos pongamos niños maduros. Ese proceso que estamos llevando nos debe de ir constantemente cambiando, porque si no, no tendríamos propósito. Si todo el tiempo nos mantenemos como niños débiles, a los cuales siempre se les requiere que se les dé mamila, pues no vamos a poder enfrentar al mundo de una manera correcta. ¿Se imaginan? Y lo he visto, a veces lo veo en programas o en películas, cómo hay ya hay adultos que parecen niños. Hay adultos que a veces han vivido tanto tiempo en casa de mamá que a veces no se pueden separar para nada, son dependientes completamente de su madre, les da de comer diariamente, le lava su ropa, le hace todo el tiempo, y nunca llegan a independizarse. ¿Por qué? Porque no han madurado bien. Siempre son dependientes, y nosotros como cristianos no debemos estar todo el tiempo dependientes. Hay muchos cristianos en la actualidad, probablemente estés pensando, tal vez yo soy uno, que venimos a la iglesia constantemente, pero somos como esos adultos que parecen niños, que solamente estamos siempre recibiendo la palabra, pero nunca la escudriñamos. A fuerzas queremos que nos den de comer en la boca, es decir, que tal vez se nos predique, o que a fuerzas alguien venga y me enseñe, y yo mismo no me acerco a la palabra de Dios. Uno de los pasos grandes que podemos dar, y que la iglesia nos la facilita, pues en esa misma unidad, es este tipo de enseñanzas que damos en las predicaciones y en la escuela de formación cristiana, donde se dan herramientas para que uno mismo salga y también aprenda en casa, y uno mismo también enseñe, porque ese es el propósito de la iglesia, que en unidad caminemos juntos. Debemos nosotros tener carácter y conocimiento, no solamente para no dejarnos engañar, sino también para nosotros mismos conocer y enseñar a otros acerca de la palabra de nuestro Dios. No nos podemos quedar siempre débiles. Hay muchos niños, adolescentes, que probablemente sean bien gorditos y parezcan bien alimentados, pero empiezan a correr, se debilitan fácilmente, no tienen las proteínas necesarias para
llevar a cabo un desempeño. Llegan a su adultez y todo el tiempo débiles, no prestan atención, distraídos. ¿Por qué? Porque no tienen una alimentación correcta. Llegaron hasta ese punto de su vida en el cual ya se acostumbraron probablemente a solamente estar comiendo comida que no les está haciendo bien. Entonces, por eso, hermanos, nosotros mismos debemos llegar hasta ese punto de madurez sanos, pero en un sano conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Como punto número 3, otra cosa que quiere nuestro Señor Jesucristo es que crezcamos con las características principales de nuestro Señor. Pongámonos a pensar, ¿cuáles son una de las características principales de nuestro Señor Jesucristo? Y es una de las que debe de predominar en nosotros. Y además, no solamente debe de predominar en nosotros, sino debemos aplicarla día con día a nuestras vidas. Y esto, hermanos, es el amor. Dice el versículo 15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, eso es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña también con su ejemplo el amor. Lo habla en muchos pasajes del Nuevo Testamento, de que nuestro Dios es amor, pero que nosotros también amemos a nuestros prójimos como nosotros mismos, que amemos a Dios sobre todas las cosas. Una de las funciones principales en las cuales debemos de crecer y nos van a ayudar a crecer saludablemente es precisamente creciendo en amor. Si nosotros no tenemos amor, nos va a costar mucho a llegar a una unidad, que es la siguiente característica que debemos de tener de nuestro Señor Jesucristo: la unidad. Amor, unidad. Nosotros los cristianos somos como una pieza de rompecabezas, que debemos siempre estar en nuestro propio lugar para completar un cuadro. Hermanos, si nosotros mismos en nuestra iglesia tenemos miembros que son débiles, que son como niños fluctuantes, la iglesia va a ser bien difícil que realmente avance, porque todos tenemos un ministerio, como lo vimos anteriormente, todos tenemos un propósito, y muchas veces si nosotros no llegamos hacia ese objetivo, podemos retrasar el trabajo de una iglesia. ¿Se imaginan estar agarrados todos de la mano y tener entre ti y otra persona a un niño débil que no tiene ninguna fuerza? Al momento que se traten de jalar, pues se va a desprender ese eslabón. Y nosotros somos una unidad. Debemos de trabajar de esa manera. Debemos también enseñarnos mutuamente. Por eso se dejaron estos ministerios de la enseñanza y del pastorado, y que también cada uno de nosotros somos responsables de la enseñanza. Debemos de también echarle la mano a las personas que nos rodean en unidad, en amor. Por misericordia, hermanos, por misericordia de las personas que nos rodean, principalmente nuestros hermanos en Cristo, que probablemente estén más atrás en el conocimiento. Nosotros debemos ir, agarrarlos y ayudarlos. Pero no debemos ayudarlos y darles solamente la comida en la boca, sino también agarrarlos de la mano y que ellos mismos vayan y busquen la palabra de nuestro Dios. Eso es sumamente importante. Cada quien tiene su deber y su ministerio dentro de la iglesia, pero si nosotros no los ejercemos, la iglesia va a ser muy difícil que se concentre, que trabaje de una manera unánime y en amor, que es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto debemos hacerlo con base siempre en su palabra. Busquemos Hechos 20:32. El que lo tenga, por favor, que lo lea en voz alta. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Muchas gracias. Todo debe de ser en base a las Sagradas Escrituras. Todo lo que nosotros hagamos, el lugar donde nos vamos a dirigir es a la palabra. La palabra es la que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos crecer saludablemente, para que nosotros podamos llegar a la altura del varón perfecto, para empezar, debemos de escudriñar nosotros mismos, por medio del Espíritu Santo, las Escrituras. Nosotros debemos ayudarnos de esa manera, nosotros debemos apoyarnos de esa manera, debemos conducirnos en amor de esa manera y en unidad, para que nosotros crezcamos saludablemente. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a crecer saludablemente. Él quiere que nosotros no nos quedemos como niños. Todo esto que acabamos de ahorita de ver en estos diferentes puntos, para que nosotros crezcamos saludablemente, es el deseo de nuestro Dios para nuestras vidas, para que cumplamos apropiadamente el propósito que Él nos ha encomendado. Y uno de los grandes propósitos que nos dio es el de predicar
así como le damos gloria y honra, lo hacemos también para predicar su evangelio. Debemos hacerlo para que nosotros día con día vayamos creciendo, vayamos aprendiendo y lo podamos hacer. No nos quedemos con todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos da. Nuestro Señor Jesucristo nos da su ejemplo para hacerlo y nos llama a que escudriñamos su palabra. Como consecuencia, esto también nos va a llevar a vivir en amor, en unidad, y nos va a ayudar a trabajar en el ministerio que Dios nos ha dado de una manera madura y saludable. Hermanos, ya dejemos de ser niños y maduros. Cuando digan, les pregunten nuevamente si son niños, digan que sí, pero soy un niño maduro en el Señor. Que nosotros podamos contestar con certeza que realmente somos maduros. No sé cuántos de ustedes uno le pueda preguntar, ¿qué tan maduro espiritualmente eres? ¿Crees que eres bien maduro espiritual o estás en el proceso de maduración? Creo que a lo largo de nuestra vida, hermanos, si se nos menciona que nosotros vamos a ser niños, probablemente vamos a llegar a la adultez hasta que estemos nuevamente con nuestro Señor Jesucristo. Probablemente aquí en la tierra no vamos a llegar a ser adultos hasta que lleguemos a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto lleva un constante proceso, que es lo que les comentaba. Todo lleva un proceso. Así como nosotros en nuestra vida, día con día, vamos llevando el proceso de crecimiento físico, nos vamos desarrollando, llegamos a adultez y luego vamos envejeciendo. De la misma manera debemos de ir también en la maduración espiritual. Debemos de pasar, cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, el proceso de recibir la leche espiritual sin adulteración, pero a partir de ese momento todo nos debe de llevar a un crecimiento paulatino. No nos quedemos, hermanos, siempre solamente recibiendo la leche de mamá, sino lleguemos realmente a la madurez, que es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que crezcamos saludablemente. Solamente así, hermanos, vamos a crecer saludablemente en el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar.